Hijos extramatrimoniales. ¿Qué pasa si la amante queda embarazada? Esta es una pregunta que me han hecho en varias ocasiones y veo que hay gran confusión al respecto, puesto que noto que la esposa siente mucho temor en seguir luchando porque cree que va a destruir un hogar. Para empezar a responder esto, quiero enfocarme primero en el matrimonio. Ese matrimonio que Dios estableció y que, como nos recuerdan los votos que hicimos, es un pacto ante Dios. Prometimos estar juntos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Es decir, hicimos un pacto de amor para siempre, hasta que la muerte nos separe, dice el pacto. El matrimonio lo destruye el hombre, no Dios. Y es el hombre quien debe responsabilizarse por reconstruir, permitiéndole a Dios que en adelante sea Él el centro de su matrimonio. La infidelidad es adulterio. El adulterio es un pecado y grave. El Señor en su palabra nos lo da a entender de muchas maneras y a través de muchos pasajes bíblicos. Teniendo claro esto, quiero decirte que sí, que tú debes orar y luchar por restaurar tu matrimonio. Dios te pedirá cuenta a ti de tu esposo, no del amante, ni de ese niño, que es una bendición como todos los hijos, pero que lamentablemente ha nacido del pecado del adulterio. Es fruto del pecado y desafortunadamente también cargará con las consecuencias de esto si sus padres no se arrepienten y buscan el camino de Dios para enmendar sus errores. Es decir, ese niño crecerá con ataduras y maldiciones generacionales de pecado que su madre, su padre deberán cortar y entregar a Dios. Nunca deseemos ni debemos desear mal a nadie por mucho daño que nos hagan, que nos hayan hecho. Pero es que todo esto es bíblico. Dios es misericordioso, pero también es juez justo. Dios respeta los pactos y permite las consecuencias de nuestros errores para enseñanza. ¿Recuerdan la historia de Sara y Abraham? Sara se desesperó por no ver la promesa cumplida en su vida y le pidió a Abraham que durmiese con su esclava egipcia Agar para asegurarse así de tener un heredero. Una vez que Agar concibe, comienza a mirar con menosprecio a su dueña Sara, la cual llega a arrepentirse de haber puesto en marcha ese plan. Dice la palabra que Sara se queja amargamente ante Abraham. Génesis 16:6. Dice la palabra: y respondió Abraham a Sara: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Como Sara la afligía, ella, Agar, huyó de su presencia, es decir, se fue del campamento. Cuando Agar se va, la detiene un ángel de Dios que escuchó su aflicción y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ahí Dios también le da una promesa a Agar. Y ella regresa. Pero según los pensamientos de Sara, legalmente la descendencia de Agar se contaría como si fuera de la señora de la casa. Pero realmente Ismael nació de la esclava por un arreglo carnal que nada tenía que ver con la promesa de Dios que se centraba en Isaac. Pasaron los años y por fin Sara abrazó a su propio hijo, nacido conforme a la promesa, o sea, la gracia y los designios de Dios. Génesis 21, 9 al 10. Dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar junto a mi hijo Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba.
Pablo, en el libro de Gálatas, recalca la gran diferencia de estos dos casos, a pesar que Abraham era padre tanto de Ismael como de Isaac. Vemos que Sara era la mujer del pacto de la gracia. Agar, el pacto legal con su esclavitud. Sara da a luz el hijo libre. Agar da a luz el hijo esclavo. En Génesis 21, aquí vemos que por segunda vez Agar es desterrada para morir en el desierto. Y esta vez tiene a su hijito Ismael con ella. Aunque un ángel la encuentra y la salva nuevamente, en esta ocasión su exilio es permanente. Te comparto esto porque Dios es tan justo. Ismael era hijo de Abraham, por lo tanto no le desampararía. Pero es que Isaac era el hijo de la promesa que nació del corazón y de los designios de Dios. A Agar y a su hijo les tocó aceptar su destino, estar alejados de Abraham. Ismael tuvo que crecer lejos de su padre. Una vez más, podemos ver que Dios es capaz de escribir recto sobre renglones torcidos. Todo acto trae consecuencias, buenas o malas, eso depende de la obediencia a Dios. En este caso, esos dos niños son completamente inocentes y ambos tenían una historia en común, ¿verdad? Lazos de sangre. Aunque la Biblia dice que crecieron separados, también vemos que más adelante hubo un acercamiento entre ellos a causa de la muerte de Abraham. Y en efecto, según la traducción de la Biblia, pero también la del Corán, muchos estudiosos nos comparten que detrás de los personajes de Isaac e Ismael hay dos pueblos tan distantes pero tan cercanos como los israelitas y los árabes, que situados uno junto al otro en la tierra que habitan, pueden descubrir una raíz común como hijos de Abraham y bendecidos por el mismo Dios. Yo quiero interpretar esto, sobre todo en esos casos, como que Dios en su infinita misericordia cuidará a ese niño que nació de ese pecado del adulterio de tu cónyuge y de esa mujer que fue cómplice de pecado y de la destrucción de un matrimonio. Esa mujer llegará a sus pies reconociendo su falta, su daño, y arrepentida asumirá su consecuencia y podrá seguir adelante. Quiero y espero que esto suceda. En mi proceso conocí un testimonio de una mujer que fue amante y quedó embarazada. Tuvo su hijo, pero llegó en arrepentimiento a Dios. Cambió su vida, se convirtió a los caminos del Señor y pidió perdón a la esposa. Ella misma contaba. Ya la esposa pues había regresado con su esposo pródigo. La esposa le perdonó, pero le pidió que nunca más se acercara a su hogar. Aquella mujer aceptó su consecuencia y se fue lejos. Desconozco si la relación padre e hijo continuó, si ese padre cumplió con la responsabilidad de ese niño, tal como lo hizo o hace con la de sus otros hijos frutos de su matrimonio. Espero que sí. Y eso es lo que me lleva, ¿verdad?, a lo que siempre les he explicado, dejar a estas mujeres o a estos hombres que interfieren en un hogar en manos de Dios. Solo Dios es quien sabe si se van a arrepentir o van a continuar destruyendo otros hogares. Por lo pronto, dejárselo en manos de Dios y esperando que en realidad pues ellas busquen el arrepentimiento y a tiempo. Esos testimonios ayudarían mucho efectivamente. Conocí otro testimonio también donde el pródigo regresa a su casa con su esposa y abandona al amante y a 2 hijos que había tenido con ella. Nunca quiso saber más nada de ellos. Fue su esposa la que le pidió que no desamparara a esos niños, pues no eran culpables de su error. Y el hombre pues lo hizo así. Hasta que pasado muchos años el hombre murió. Y ya para ese tiempo aquellos muchachos querían tanto a la esposa como a su madre biológica. Conozco otro caso donde el esposo infiel le tocó quedarse con el hijo que nació fuera de su matrimonio y criarlo solo, porque su amante se fue, los abandonó, se casó con otro y tuvo otros hijos. A ese esposo infiel, su esposa no le perdonó, no volvió con él.
Y ese niño es quien ha sufrido las consecuencias, creció con ataduras de rechazo y abandono, ocasionando muchos problemas de comportamiento en él. Conozco otro caso donde el esposo, al volver a su hogar con su esposa, la amante retornó a su país con su hija y fue ella quien no le permitió nunca más verla. Un caso más, donde los esposos regresaron, la esposa aceptó a la niña y aceptó que su padre cumpliera su papel con ella. Pero ha sido muy difícil e incómodo, ya que la madre de la niña, la ex amante, actúa siempre para molestar, tal como hacía Agar con Sara, porque la esposa no le ha podido dar hijos a su esposo. De una u otra manera, cada quien paga la afrenta del pecado, y lo más triste es que los hijos también sufren esas consecuencias. Sin embargo, conozco otro caso donde la amante murió y fue la esposa quien crió a ese hijo, que hoy le dice mami y pudo crecer en un buen hogar. Otro más. La pareja de esposos se restauró y ese hijo que nació del pecado ha sido tratado con amor de ambas partes, aunque cada quien en su lugar. A donde quiero llegar con esto es que en cada situación y de acuerdo a las circunstancias, siempre busquemos la voluntad de Dios. Debemos obrar con misericordia, pero no dejar de luchar por nuestra promesa, por nuestro hogar, por el hogar del pacto, cada quien con su respectiva responsabilidad. Cuando pasé por mi situación, ya mi esposo estaba de regreso en casa. Aquella mujer le llamó en su desesperación diciendo que tenía un retraso, o sea, en su periodo, aclaro. Obviamente era mentira, eran zarpazos a ver qué conseguía, el diablo aún no se daba por vencido. Mi esposo le creyó, obviamente yo no. Para mí era una casualidad que no pasó 7 meses atrás, sino justo cuando ya mi esposo estaba de regreso en casa. En fin, mi esposo me dice, si es verdad, yo le propondré que me lo dé. Y yo dije, vamos a suponer que fuese cierto. Jamás permitiría que hicieras eso. Primero, porque nunca se le debe arrebatar un hijo a una madre. A menos, claro, que ese niño pues esté en peligro, ¿no? Segundo, porque es su consecuencia y ella también debe asumirla. Le responderías económicamente porque también es tu consecuencia y como padre es lo que te corresponde. Pero desafortunadamente la consecuencia de ese niño es crecer con un padre ausente, no permanente en su casa, no bajo la cobertura de esa casita, papá, mamá, un matrimonio. Claro, porque es que si esa mujer no es consciente, no se arrepiente y busca de Dios, pasará el resto de su vida dañando el corazón de su hijo en contra tuya, en contra mía. Esa situación será para mí también una tortura. Ella y su hijo no saldrán de nuestro matrimonio. Gracias a Dios, todo fue obviamente una mentira y hoy esa situación en mi matrimonio solo fue un renglón torcido que Dios enderezó. Si tú estás atravesando esa situación, yo solo te aconsejo, pide a Dios que te muestre el camino correcto de cómo actuar al respecto, pero sigue sanando, perdonando y permitiendo que Dios tome el control y sea Él poniendo todo en su lugar. Pero aún así, no desvíes tu oración por la restauración de tu matrimonio. No estarás destruyendo un hogar, será Dios quien restablezca el orden de las cosas, eso sí, con sus respectivas consecuencias. Hay un ejemplo muy fuerte, ¿verdad? Y es el de David. Cuando David, por desobediencia, dejó de ir a la batalla, se asomó al balcón de su palacio y vio a una hermosa mujer y en su corazón dijo, la quiero para mí. Es la palabra que la embarazó y parece que en ese momento no quiso asumir la consecuencia y su intención era que Urías, el esposo de ella, se llegara a su mujer para que ésta le dijera, pues este bebé es tuyo y así como quien dice, desencartar al rey. Pero las cosas no salieron tal cual como David las había planeado. Y fue entonces cuando tomó la peor decisión, enviar a Urías a morir.
lo cual también convertía a esta mujer en viuda y se ahorraba el tener que hacerle frente al esposo traicionado de un hombre bueno y un hombre leal. Y la consecuencia para los dos, ¿cuál fue? El profeta Natán dice en las escrituras que confrontó al rey David por su adulterio con Betsabé y por disponer la muerte de Urías en el campo de batalla. Natán le explicó a David que las consecuencias de sus actos le afectarían a él, pero también a su familia y a todo el reino. Cuando el profeta Natán confronta a David por su pecado, el corazón de David se desplomó y se arrepintió inmediatamente. En respuesta a esa reacción humilde, Natán le dijo: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Segunda de Samuel 12:13. Aunque David no moriría, vendrían como resultado varias consecuencias a pesar del perdón del Señor. Natán explicó a David: por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Segunda de Samuel 12:14. Vemos también que en el 15 dice: después de esto, Natán regresó a su casa. El Señor hizo que el niño de David, que había tenido con la esposa de Urías, enfermara de gravedad. David rogó a Dios por el niño y se negaba a comer o beber. Se fue a su casa y por las noches se quedaba allí tirado en el suelo. Los ancianos líderes de la familia de David iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. Cuando el niño murió al séptimo día, los siervos de David tenían miedo de darle la noticia porque pensaban que se podría hacer algún daño a sí mismo al recibir la noticia, ya que no los había escuchado cuando el niño aún vivía, imagínate. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Los siervos contestaron: sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Y ojo, esto no quiere decir que David se alegró que el niño murió. David entendió que pagó el precio de su pecado y aún así no se apartó de Dios. Adoró. Estas palabras del profeta Natán al rey David, la verdad, no es un texto fácil de entender. Y al igual que con todos los demás textos más o menos difíciles de la Biblia, conviene que nos acerquemos a él con una buena dosis de humildad para poder entender. Si alguna de las cosas escritas por el apóstol Pedro, refiriéndose a las cartas del Pablo, dicen, son difíciles de entender, segunda de Pedro 3:16. Y esto no debe ser motivo de vergüenza para nosotros el reconocer que no todo en la Biblia nos resulta fácil de entender. Lo que debemos tener claro es que el Señor es el Rey del universo. Él hace lo que quiere, siempre tiene sus razones. Hay muchas cosas que Él hace o que permite que pasen que nunca vamos a entender en esta vida. Pero es que ¿cómo cabe en nuestras mentes tan pequeñas, tan limitadas y tan afectadas por el pecado todo lo que el Dios grande, infinito y perfecto hace? Lastimosamente, el ser humano es tan pronto para cuestionar. Por eso, cuando no entendamos lo que hace Dios, en vez de pensar y hablar como si fuéramos más justos que Él, más buenos que Él, más entendidos que Él, deberíamos postrarnos ante Él, confesar nuestra ignorancia y adorarlo. Esto fue lo que hizo David. El pecado nunca sale gratis. Siempre trae consecuencias. La ley de Dios reconoce la responsabilidad personal, la responsabilidad individual. Dios, como juez justo, omnisciente que es, sabe obviamente distinguir entre el culpable y el inocente, y lo hace. Pero es que la inmensa mayoría de los pecados que se cometen afectan a más personas que solo a los dos que la cometen. Vivimos en familia, vivimos en sociedad, vivimos en comunidad y por desgracia nuestros pecados cruzan los espacios entre las personas y les afectan también. Ese dicho que dice, tus derechos acaban donde empiezan los míos. En el caso de Betsabé y Urías, David fue el principal culpable. Betsabé sería algo, digamos, menos culpable que David,
pero aceptó el papel de cómplice en contra de su marido y de la ley de Dios. El hijo de David y Betsabé fue víctima del adulterio de sus padres. Su concepción fue la causa material del asesinato de Urías. Y después de todo esto, tanto del niño como de lo que pasó con Urías, ¿acaso no hubo consecuencias negativas de los pecados de David más allá de las personas culpables, David y Betsabé? ¿No vemos que lo mismo pasa en nuestras vidas y en nuestro entorno? El hijo de David y Betsabé no fue en absoluto culpable del pecado de sus padres. Todo lo contrario, fue una de las víctimas de ese pecado. Pero aún siendo inocente, fue alcanzado por las consecuencias. Aquel niño que murió literalmente fue concebido en pecado. Fue el primer hijo de David y Betsabé, el hermano mayor de Salomón. Sabes, el arrepentimiento es el medio que nos ha proporcionado Dios para liberarnos de nuestros pecados y recibir el perdón. Los pecados retrasan nuestro progreso espiritual e incluso pueden detenerlo. El arrepentimiento, en cambio, permite que progresemos y crezcamos espiritualmente de nuevo. Yo te digo, ayuda a tu cónyuge pródigo a entender esto y a afrontar las consecuencias, asumir sus responsabilidades, pero hazlo con sabiduría y con misericordia. Es por eso que primero debes entenderlo tú. Pide esa dirección a Dios. Recuerda, no somos más buenos que Dios, no somos más justos que Dios. No vayas a meter tus manos para sacarlas de Él. Tú sigues sanando, tú perdona y confía en Dios. Deja que Él obre. Dios siempre lo hace para bien. Dios te bendiga grandemente. Os recibo un abrazo de mi parte.